Que nos miran por Facebook. Saludamos a todos los hermanos que sabemos que siempre están escuchando la palabra del Señor. Saludamos al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, su amada esposa, a Timo, que el Señor bendiga grandemente su vida, a la hermana Mari, que el Señor bendiga, a nuestra hermana Mari y a todos los hermanos que nos ven, a los hermanos que están en el sur y nos ven, al hermano Juan Tiquibuco de allá de Bolivia, al hermano Jorge Gamarra, al pastor Jorge Gamarra, Señor bendiga, a su amada esposa, hermana Nilda, al pastor Alonzón, que el Señor bendiga la congregación de ellos, al hermano Richard, en Misiones, y también a nuestro hermano Esteban, a nuestra hermana Sara, que el Señor bendiga grandemente la vida de ellos. Amén. Gracias le damos al Señor por poder nuevamente dar a conocer su palabra. Vamos a leer ahí en el libro de Jueces. Estamos leyendo este libro maravilloso, ¿no? Que este libro trata, es un libro profético, porque tiene su cumplimiento en la iglesia este libro. Y sabemos que este libro tiene el nombre de los diferentes jueces que Dios se levantó a causa de que Israel se había desviado de su palabra. Entonces Dios traía avivamientos, ¿no?, a Israel de tanto en tanto. Esto también tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia, quien debía mantenerse por la fe en la palabra, la iglesia se desvió como Israel se desviaron, y Dios de tanto en tanto mandaba avivamientos a través de muchos siervos que Él levantó. Vamos a leer ahí en el libro del capítulo 1 del libro de Jueces. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 11, ¿no? Ahí vemos a Otoniel, ¿no? Y que él conquista a Debir y recibe a Absa. Y entonces dice ahí en el capítulo 1, versículo 11, y de allí fue a los que habitaban en Debir. Gloria al nombre del Señor. Y esta ciudad antes se llamaba Kiriat Arba. Perdón, no se llamaba Kiriat Arba esta ciudad, ¿no? Kiriat Sefer. Sí, porque Kiriat Arba era Hebrón. Y acá vemos que Debir habla de que Debir significa oráculo divino o oráculo del Dios viviente. Entonces esta ciudad, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Kiriat Sefer significa ciudad del libro, en las manos de los cananeos. Pero en las manos de los hijos de Israel, Kiriat Sefer es transformado y se llama oráculo de Dios, oráculo divino. Entonces, y dijo Caleb, el versículo 12, al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Absa por mujer. Fíjese que esta ciudad estaba en las manos de los cananeos, ¿no? Kiriat Sefer, la ciudad del libro, de los mercaderes, porque cananeo significa mercader. Y ellos tenían la ciudad del libro. Los cananeos tenían el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Porque ellos tenían el libro, pero no el libro de Dios, no el conocimiento de Dios, sino que tenían otro tipo de conocimiento. Y entonces cuando esta ciudad fue tomada, ¿no?, por Otoniel, entonces le fue cambiado el nombre a ciudad del libro
o oráculo divino, perdón, oráculo divino o la voz del Dios viviente. Y dijo Caleb, Caleb era el padre de la chica que le pidió a él, ahora le digo, hermano, de quién era Caleb. Absa, sí. Entonces, Caleb era Absa, la hija de Caleb era Absa. Absa por mujer, porque dice, yo le daré a mi hija Absa por mujer. Y Caleb era aquel hombre sincero, era un hombre que él había vencido a los gigantes en Hebrón, ¿no? Y esto tiene interpretación espiritual. Nosotros sabemos que Hebrón significa comunión, y solamente un hombre sincero puede vencer el orgullo para tener comunión con Dios. Y para que Dios pueda tener comunión con nosotros, mientras que haya orgullo en nuestro corazón, entonces es en nuestro corazón, nuestra alma, le pertenece a Aimán, a Talmai y a Sesai, que eran los tres tipos de orgullo que hay en el corazón, que nosotros ya lo hemos visto. Si ustedes quieren entender los nombres de estos Sesai, Armai y Talmai, tienen que ver el video anterior. Entonces, Caleb, el hombre sincero, venció a los hijos de Anac. Anac, ya habíamos nosotros hablado sobre Anac, y sabemos que mi padre es rey, significa, que habla del padre del orgullo, porque el orgullo tiene su padre, y el padre es Satanás mismo, ¿no? Y entonces, mientras que el orgullo está en el corazón del cristiano, es difícil que Dios tenga comunión con él, que Dios lo pueda guiar. Pero siendo sincero el cristiano, reconociendo ese orgullo y viendo que es un obstáculo en su vida, entonces Dios se vuelve y lo ayuda a él a vencer. ¿Cómo vence Caleb el orgullo? No con humildad, con reconocer. Él reconoce. Y entonces sabemos que Caleb es un tipo de Cristo. Él es un tipo de Cristo. Y Cristo venció el orgullo a Anac, y a los tres hijos de Anac lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que vencer. Nosotros solamente tenemos que tomar posesión, ¿no?, de Hebrón. Hebrón significa comunión. Entonces nosotros tomamos comunión, ese lugar de comunión que Cristo ganó para nosotros, y nos mantenemos ahí firmes en la fe, sin retroceder, ¿no? Cuando el enemigo quiera levantarse, nosotros nos mantenemos firmes ahí, porque sabemos que Caleb venció. Caleb es un tipo de Cristo. Nosotros no estamos ahí. Nosotros no representamos a Caleb en esto. Caleb representa a Cristo venciendo, ¿no?, a Anac y a sus tres hijos, y cambiando el nombre de Kiriat Arba ahora es Hebrón, comunión. Entonces nosotros vemos cómo Dios respalda a aquellos que están firmes en la palabra, en el consejo, porque hasta ese entonces el pueblo de Israel se mantuvo en la palabra que le había dado Josué antes de morirse. Entonces ellos se mantuvieron un tiempo en la palabra, en el consejo. Después vamos a ver que ellos dejaron de mantenerse en la palabra, y entonces por eso ellos sufrieron derrota. Pero ya vamos a ir ahí. Entonces dice, y de allí fue a los habitantes de Debir, ¿no?
es decir, a los habitantes de Kiriat Sefer, porque Debir era Kiriat Sefer, ¿no? Y después se llamó Debir, el oráculo de Dios. Y dijo Caleb, el hombre sincero. Acá en este pasaje, Caleb representa a Dios, al Padre. Y él dice, el que atacare Kiriat Sefer, ahí está narrando la forma en que Kiriat Sefer fue vencida por los israelitas. El que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Absa por mujer. Fíjese, la única hija que él tenía, ¿no? Era una joven hermosa, preciosa, y bueno, y él estaba dispuesto por ese lugar, ¿no? Por esa palabra, por ese oráculo, él estaba dispuesto a ofrecer lo más lindo y lo más hermoso que él tenía. Quiere decir que él consideraba el oráculo mayor que a su hija misma. No, que no puso a la hija sobre el oráculo, sobre la palabra, sino que consideró que la palabra era mayor, ¿no? De más valor. No es que la hija no tenía valor, porque tenía valor la ofreció, ¿no? La ofreció. Pero más él amaba la palabra, porque es el oráculo de Dios. Sin la palabra de Dios, nosotros no nos podemos mantener en los lugares celestiales. No nos podemos mantener ahí en la victoria que Cristo obtuvo sobre el orgullo y sobre el padre del orgullo que es Satanás. No nos podemos mantener sin la palabra. La palabra es, para nosotros, la palabra de Dios debería ser lo más importante para poder vivir esta vida. Si bien tenemos la vida de Dios en nosotros, y eso es importante, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y eso es importante, tenemos el nuevo nacimiento, y eso es importante, pero nada de eso podemos mantenerlo sin la palabra. La palabra nos permite a nosotros mantener todo eso en nosotros, establecernos en ese conocimiento. Por eso él estaba ofreciendo, por esa palabra que él consideraba de gran valor, estaba ofreciendo a su única hija. Y no es porque no lo amaba, sino porque la amaba demasiado, pero amaba más la palabra. Y entonces fíjese que dice Caleb, y el que tomare, dice, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer, ¿se acuerdan lo que significaba? Eso significaba ciudad del libro. Y la tomare, yo le daré a mi hija Absa por mujer, por esposa, ¿no? Y la tomó Otoniel. Este Otoniel era un joven, ¿no? Israelitas de la misma tribu de Judá, ¿no? Y este Otoniel representa a Jesús, porque Otoniel significa el león de Dios, ¿no? Y nosotros sabemos que Jesús también representa el león de Dios también. Entonces, y Otoniel peleó. ¿Por qué? Porque le fue puesto, ¿no?, el galardón delante de sí. Quiere decir que Jesús sufrió la cruz y menospreció los propios porque fue puesto delante de él el galardón. ¿Cuál era el galardón? La esposa. El galardón vendría a ser la hija que Dios, o la esposa que Dios le estaba prometiendo. Ese es el tipo y el antitipo. Entonces, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, ¿no? ¿Vio? Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, y hermano menor de Caleb, ¿no? Quiere decir que era un sobrino de Caleb, porque si era hijo de Cenaz y Cenaz era hermano menor de Caleb, ¿no?, vendría a ser un sobrino. Quiere decir que ella se casó con la prima, ¿no? Porque si la hija era de Caleb
y Otoniel era hijo de su hermano, entonces se casó con la prima. Pero eso no tenemos que ver. ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros tenemos que ver, que nosotros tenemos que buscar siempre en el Señor, en la misma familia, en la iglesia, para casarnos. Que no podemos buscar en el mundo para casarnos. Él no podía buscar una medianita, o una cananea, o una filistea para casarse, como hacen hoy la mayoría de los jóvenes en la iglesia, como hicieron desde hace 20 años o 30 años atrás. Desde ese tiempo los jóvenes que buscaban los chicos del mundo, los filisteos, los cananeos de este mundo, y se casaban con ellos. Y ellos les llevaron a ellos a separarse de la iglesia, y les separaron hasta adoraron a otros dioses y a otros señores. Eso fue la realidad lo que pasó en la iglesia. Por eso nosotros lo que tenemos que ver acá, que Otoniel, hijo de Sená, hermano menor de Caleb, y le dio a su hija Absa por mujer. ¿No? Ahora, fíjese que Otoniel no nos representa a nosotros. ¿No? ¿Qué hizo Otoniel? Venció. ¿A quién venció? Venció al cananeo para conquistar la ciudad de Kiriat Safer. Otoniel representa a Cristo. ¿No? Otoniel representa a Cristo. Y Caleb representa al padre que promete una esposa para su hijo. Si este hijo vencía, si este hijo conquistaba esa ciudad del libro, o que después fue el oráculo de Dios. Entonces, Otoniel no nos representa a nosotros como iglesia, sino la que nos representa a nosotros es Absa. Absa nos representa a nosotros. ¿Por qué? Porque de nosotros, de la iglesia, él va a sacar una esposa para su hijo. Va a sacar una esposa. Y entonces Absa significa pies decorados. Ahí en Romanos, en el Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 15, dice así. Voy a tener que leerlo en esta Biblia. Romanos 10, 15. Gloria al nombre del Señor. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué significa Absa? Pies decorados, ¿no? Y cuán hermosos son los pies, dice, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, eso está hablando de la iglesia, no está hablando de nosotros. Nosotros somos Absa, ¿no? Nosotros no somos Otoniel. Otoniel era Cristo, venciendo por nosotros, conquistando por nosotros la ciudad del libro, que después lo hizo el oráculo de Dios. La ciudad del libro podría referirse al Viejo Testamento, ¿no? Esa palabra que antes no era pero que sin embargo hoy está escrito en nuestro corazón. Bueno, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hijo menor de Caleb, y le dio a su hija Absa, ¿no? Por esposa. Gloria al nombre del Señor. Y estoy leyendo el versículo 13. Gloria al nombre del Señor. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, ¿no? Y acá vemos que Otoniel significa león de Dios. Y Absa significa pies decorados. Y qué hermosos son los pies, ¿no? De lo que anuncian
nosotros, nuestro andar es, digamos, es hermoseado, es decorado cuando nosotros predicamos el Evangelio, anunciamos a las buenas nuevas, porque dice qué hermosos son aquellos que anuncian, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces ahí estamos nosotros, apta predicando el Evangelio. Y cuando ella se iba con él, cuando ella se iba con el Señor, con Otoniel, con él la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y fíjese, él la persuadió. Y nosotros también fuimos persuadidos para reclamar la herencia. Porque a nosotros se nos prometió una herencia y nosotros tenemos que reclamarla. Pero fíjese dónde estaba ella. Y dice, y ella se iba con él y la persuadió de que pidiese a su padre un campo. Ella tal vez no lo quería el campo, pero él sabía, Otoniel sabía que necesitaban ese campo y lo que necesitaba el campo, él sabía. Entonces ella responde, cuando ella le reclama a él, y cuando ella se iba con él, persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno. El asno es un animal caprichoso, pero es un animal terco, ¿no? No es muy confiable el asno, ¿no? Usted se descuida y le va a pegar un mordiscón, y muerden fuerte. Pero también el asno es un animal de carga. Él hace el trabajo duro, hace el trabajo pesado, ¿no? Y él se somete a su amo, a su dueño. Entonces eso habla también de la humildad de este animal. Y esta mujer ella estaba sentada sobre un asno. Y eso nos hace acordar ahí en Juan, en el capítulo 12, vemos a otro personaje subido a un asno. 12:15, gloria al nombre del Señor, de Juan. Y dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno, que también él entró en la ciudad como un hombre humilde, a la ciudad de Jerusalén. Él entraba en la ciudad cuando él entró sobre un pollino de un asno, y la gente lo recibió como rey a él. Es decir, tanto Absa como Otoniel saben que ellos tienen que estar montados sobre la humildad. La humildad es un requisito que Dios demanda, ¿no? La humildad de mente, ¿no? Humildad de mente, como dice Colosenses, no tener un pensamiento mayor que el que debemos de tener, sino de pensar de nosotros mismos con prudencia, un corazón humilde. Tenemos que tener una mente humilde para no pensar más de lo debido, pero tenemos que tener un corazón humilde para que ninguna raíz de amargura brote en él y contamine a muchos. Y también tenemos que tener un espíritu humilde, un alma humilde. La humildad es parte de la vida del cristiano. El cristiano no puede caminar sin la humildad, porque cuando no caminamos con la humildad, caminamos con la soberbia, caminamos con el orgullo. Y caminar con el orgullo significa caminar en dependencia de nosotros mismos. Caminamos en nuestra propia fuerza, ¿no? Pero nosotros, los hijos de Dios, los que hemos entendido la palabra, nosotros caminamos en la humildad de Cristo, ¿no? Es decir, que cuando se manifiesta la humildad en nosotros, no es una humildad que nosotros hemos alcanzado por algún mérito
o es una humildad que nos pertenece, sino que cuando se manifiesta la humildad en nosotros, se manifiesta una humildad que se nos fue dada. Porque cuando nosotros recibimos la vida de Dios, la vida de Cristo, en esa vida está la humildad. Es un rasgo, una característica de la humildad. Vamos a leer ahí, a ver si la encontramos, en Gálatas, en el capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Vio? Acá no está mencionado la humildad, nomás el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiere decir que acá, en este capítulo 5, no está descrito todo lo que Cristo es, o todo el carácter de Cristo no está, porque muchos dicen que hay 9 dones del Espíritu, pero hay más, ¿no? Algún día lo vamos a tocar. Y acá falta la humildad, ¿no? Mansedumbre. Acá lo más cerca que está es la mansedumbre. Entonces, la mansedumbre es algo que nosotros necesitamos sí o sí para poder mantener la comunión con Dios, para poder vivir esta nueva vida, para que esta vida pueda vivir en nosotros. Entonces, volviendo a la meditación de lo que estamos viendo que ella estaba montado en un burro, en un asno, en el 14, ¿no? Y cuando ella se iba con él, lo persuadió que pidiese a su padre un campo. Gloria al nombre del Señor. Y ella se bajó del asno, ¿no? Se bajó del asno y Caleb y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? Y entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra, me diste una tierra, pero ahora necesito un don, ¿no? Y dice, puesto que me has dado tierra del Negüey, la tierra del Negüey le dio. Esa tierra del Negüey significa tierra árida, tierra seca, una tierra seca. Y eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos una tierra seca, que no podemos producir para Dios. No podemos producir frutos para Dios, o fruto para Dios. No podemos nosotros dar, por más que la trabajemos a la tierra, nosotros no podemos dar el carácter de Cristo. No es por medio de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra tierra es árida, es seca. Y eso es lo que significa árida. Entonces, ¿qué hace Absa? Porque ¿quién le dio esa tierra? Le dio Caleb, el padre, que era el tío de su pretendiente, ¿no? Y entonces, ¿qué hace ella? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negüey, dame también las fuentes de agua. Vio que necesitaba agua. Y esto está hablando de que ella está pidiendo por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hizo la iglesia al principio. La iglesia cuando se reunía, ellos necesitaban el Espíritu Santo. El poder, las aguas, necesitaban el poder del Espíritu Santo. Por fe ellos lo tenían al Espíritu Santo, ¿vio? ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 20, versículo 21 creo que es, 22,
En el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo lo tenían que recibir? Por la fe. Tenían que creer que ese soplido era el Espíritu Santo. Pero necesitaba también el poder del Espíritu Santo, y ellos también lo pidieron a eso. Ahí en Hechos capítulo 2, ¿no? En Hechos capítulo 2 vemos cómo fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? En el capítulo 1:4 del libro de los Hechos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no? Hablando del poder. Y eso se cumplió en Hechos, en el capítulo 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ahí recibieron la llenura del Espíritu Santo ellos. Y eso es lo que pidió Absa. Entonces la iglesia tiene que reconocer que con la palabra no es suficiente, que necesitamos la palabra y necesitamos el Espíritu Santo. Dios nos dio la tierra. Nosotros la tenemos que hacer fructífera. Pero ¿cómo la hacemos fructífera la tierra? Por el agua. Cuando la tierra recibe agua hay posibilidades de vida, porque el agua es vida, ¿no? Entonces ella se apea vio que ella se apea, ella andaba con el burro, pero después ella se bajó del burro, porque ya no tenía que pedirle al Padre en un estado de humildad, ¿no? No era a través de la humildad que ella le tenía que pedir al Padre que le diera las aguas de arriba y las aguas de abajo, sino que ella tenía que pedirle al Padre como algo que le pertenecía, como heredera de él. Ella no se bajó del burro, y Jesús fue en un burro, y después entró como rey, como soberano del pueblo de Israel. Ellos después no lo recibieron. Entonces Absa, al bajarse del burro y pedirle a Dios por las fuentes de agua, ella está reclamando un derecho, ¿no?, que ella tiene como hija. Un derecho como hija, ella tiene derecho, porque ella sabe que la tierra, ¿no?, esa tierra que tiene es una tierra seca, ¿no?, y que el Padre, que es dueño del agua, entonces ella como hija le va y le reclama al Padre lo que es su derecho, pero tiene que bajarse del asno, ¿vio? Del asno tiene que bajarse. Que el Señor le dé sabiduría para poder entender. Gracias. Entonces, fíjese, ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negüey, dame también las fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, fíjese. Gloria al nombre del Señor. Dio dos fuentes le dio, la fuente de arriba y la fuente de abajo. La fuente de arriba es para servir a Dios, ¿no? Esas son las fuentes de arriba. El Espíritu Santo nosotros tenemos para servir a Dios. Y la fuente de abajo es para servir al hombre, para hacer el trabajo en beneficio del hombre. ¿Cómo hacemos nosotros el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? El trabajo que nosotros tenemos que hermosear los pies. Es decir, vamos hermoseando nuestro andar, no caminando, llevando y predicando la palabra de Dios, anunciando las buenas nuevas de salvación, pero también
anunciamos las buenas nuevas de perfeccionamiento para la iglesia. Vamos hermoseando nuestro caminar. Nuestro caminar tiene que ser cada día más hermoso, ¿no? Más beneficioso a Dios y a los hombres, a la iglesia. Por eso dice que son, como dice ahí en Romanos capítulo 10, ¿no? Versículo 15, que predican, dice, cuán hermosos son los pies. ¿Vio? El andar. Cuanto más predicamos, más hermosos vamos a ser. Más vamos a parecernos al Señor. Porque el Señor predicaba continuamente la palabra. No se cansaba. Pablo predicaba continuamente. Y eso le traía hermosura a ellos. Así nosotros, también, dado que tenemos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir hermoseando nuestro caminar, nuestro andar, por medio de la predicación del Evangelio, ¿no? Pero sabemos que no lo podemos hacer sin las aguas de arriba, sin las aguas de abajo, porque se nos dio tierra seca, árida, donde hacer el trabajo. Entonces nos bajamos de la humildad ahora y nos ponemos delante de Dios como Absa y le reclamamos a Dios: Señor, tú sabes que yo no puedo trabajar esta tierra, no puedo producir, necesito las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿no? Y eso es maravilloso poder entender. Ojalá los hermanos puedan entender todo esto. Y fíjense que todavía no hemos avanzado mucho, estamos avanzando de a poco con este libro. Por eso entender los tipos y las sombras, ¿no? Dios quiere que las entendamos para que nosotros podamos contemplar, ¿no? Que muchas veces Él es repetitivo, pero aunque Él sea la intención de Dios para ser repetitivo, es para mostrar la grandeza, ¿no? Y la grandeza de aquellos que fueron antes de nosotros. Cómo hubieron hombres y mujeres, ¿no? Que lograron, por medio de lo que ellos hicieron, pues lograron alcanzar la bendición de Dios. Fíjese Otoniel, fíjese Caleb, cómo ellos lograron alcanzar la bendición de Dios. Y se nos fue puesto como ejemplo a nosotros, para que nosotros no alcancemos eso, porque eso ya lo alcanzó Cristo para nosotros, sino que vemos que en Cristo estos jueces se ven todos en Cristo, y todos los actores del Antiguo Testamento, ¿no? Que alcanzaron la bendición de Dios se ven en Cristo, y ahora nosotros solamente tenemos que disfrutar lo que Cristo ganó para nosotros. Amén. Y eso es lo maravilloso. Doy gracias al Señor. El Señor bendiga su vida, hermana. Espero que esta palabra que le hemos traído en esta noche le sea de mucha bendición para su vida. Sé que no es fácil entenderla, a que vio el idioma del águila, no lo entiende la gallina, ni lo entiende el pato, ni lo entiende el chancho, ni lo entiende el pavo real. El idioma del águila lo entiende el águila. Por esto este es un hablar donde aquellos entendidos lo entenderán, dice. Te invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar y vamos a dar por terminado nuestra reunión. Agradecido al Señor por los hermanos que vinieron, por la hermana Estela y por la hermana, no me acuerdo el nombre, la hermana Victoria. Bueno, por lo menos acá está la hermana Victoria. Y bueno, gloria al nombre del Señor. Señor, bendiga grandemente su vida. Gracias a que estas hermanas vinieron, hoy pudimos hacer el culto al Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas enseñando cada día. Nos vas haciendo ver, Señor amado, cómo, Señor, tu palabra es tan importante. Dado que este hombre que tenía su única hija, Señor, Él la ofreció a aquel que pudiera vencer, Señor, a aquellos habitantes de aquella ciudad del libro. Y este hombre lo conquistó y lo cambió por el oráculo de Dios. Oh Padre, bendice, Señor, en el nombre de Jesús, la vida de cada persona que nos está escuchando por Facebook.
Si alguien está enfermo, obra sanidad en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Señor, a aquellos que no pueden entender, ábrele los ojos del entendimiento para que puedan, Señor, comprender, para que puedan saber cuál es aquella supereminente grandeza de su poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que hoy está en nosotros, Señor, para poder manifestar o para poder dar lugar a esta vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado. Amén.